1 de septiembre del 2025, México vive un momento catalogado por muchos como histórico. Claudia Sheinbaum presenta su primer informe de gobierno desde el Palacio Nacional, convirtiéndose en la primera mujer presidente en rendir cuentas a la nación. Su mensaje, marcado por la continuidad de la denominada Cuarta Transformación, con énfasis en austeridad, obra pública, también inversiones y relaciones internacionales, sobre todo con los Estados Unidos. Al mismo tiempo, hoy entra en funciones la nueva Suprema Corte de Justicia, integrada por 9 ministros, ministras, electos en las urnas tras la reforma judicial del 2024. Un hecho que fue inédito, fue polémico y que abre el debate sobre la independencia judicial y el futuro del país. De todo esto vamos a hablar enseguida en Ángulo. Bienvenidos. Inmediatamente voy a dar la bienvenida a quienes integran el panel el día de hoy. Aquí tenemos a quienes me acompañan. Voy a saludar a Pablo Aguilera. Él es asesor parlamentario de Morena. Pablo Aguilar, analista legislativo. Gracias por estar con nosotros aquí en Ángulo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Una pena andamos aquí en la calle por estos temas que están realizándose, pero aquí estamos a la orden. Gracias por estar con nosotros. También en México voy a saludar a Juan Ortiz. Él es analista político, experto en gestión pública, gobierno y parlamento. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos. Gracias a los dos por participar. Tenemos también, vamos a dar la bienvenida en México. Bueno, vamos a esperar a que se instale con nosotros también un tercer invitado. Todos en el Congreso están atentos a lo que será el discurso de la mandataria. Se va a realizar en pocos minutos. Vamos a hablar un poco sobre algunos temas que se van a presentar sobre la mesa el día de hoy. Justamente lo que ha trascendido, que ha salido, que ha publicado la presidenta Sheinbaum en los últimos días, el sexenio de Claudia Sheinbaum. Ahí pues ella dice, tenemos avances significativos, habla en materia de seguridad por sobre todo y destaca la reducción del 25.3% en cuanto a homicidios dolosos entre septiembre del 2024, julio del 2025, así también habla de la disminución de diversos delitos de alto impacto como el feminicidio. Sin embargo, la extorsión se ha mantenido al alza, lo que la llevó a la presidenta a presentar una reforma también con respecto a una estrategia nacional contra la extorsión. Esto dice la presidenta Sheinbaum en sus redes sociales. Nuestra estrategia de seguridad consiste en 4 ejes. Atención a las causas, más y mejor Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación. En el primer año, los homicidios dolosos bajaron en 25% y los delitos de alto impacto en 20%. Construir la paz es un trabajo de todos los días, abrazando a los jóvenes y con cero impunidad. Vamos por el camino correcto. La transformación avanza. Bueno, vamos a empezar inmediatamente entonces a entrar en materia. Lo que tiene que ver con seguridad, voy a darle la palabra al asesor parlamentario de Morena. Ustedes como parte oficial, Pablo, ¿qué es lo destacable de este año, o mejor dicho, de este que será el primer informe de la presidenta Sheinbaum ante los mexicanos? Cuando se conoce todavía, pues se habla de los homicidios que se han reducido en un periodo de un año. Sin embargo, hay temas que están pendientes en materia de seguridad. Por supuesto, mira, la situación actual, digamos, como lo mencionamos, como se mencionó y se estuvo manteniendo en los temas del primer sexenio que tuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto ahora que está tomando este primer año la doctora Claudia Sheinbaum, ha sido atacar también, no únicamente con una fuerza punitiva, sino buscar más allá, buscar el origen del tema de las violencias, pero la estrategia que ha estado manejando ahora la doctora Claudia Sheinbaum ha estado orientando esfuerzos de la experiencia que se ha tenido sobre los temas de seguridad pública. De la experiencia que se ha tenido me refiero
en el tema de los operativos, en el tema de la colaboración con el gobierno de los Estados Unidos para el tema de la atención de los delitos de alto impacto. Por supuesto que muchos de ellos venían de una escalada que se venía presentando prácticamente no en los últimos 6, sino venía de muchísimos años atrás, y reconstruir nuevamente el tejido social, nuevamente encontrar la manera en la cual la delincuencia organizada no solamente estaba operando en las calles, sino además a través de estructuras complejas de protección en el área judicial, en las fuerzas de seguridad, el desmantelamiento que se hizo de las policías municipales a nivel local fue lo que impulsó a que el gobierno de alguna forma continuara con esta estrategia de apoyo a través de la Guardia Nacional, la estrategia de apoyo a través de los diversos mecanismos que se están realizando de colaboración a través del gobierno federal. Entonces, realmente sí se ha estado presentando esto. Es cierto que se ha tenido que estar constantemente revisando y corrigiendo el rumbo, y los resultados que están dando ahora la doctora Claudia Sheinbaum con estos cambios de orientación, sin olvidar el tema de la política social, sin olvidar el tema de la reconstrucción del tejido social, se ha visto en estos nuevos resultados que ha estado presentando los diferentes institutos que investigan, entre ellos el INEGI, de cómo se ha estado bajando el tema de los homicidios, de los delitos de alto impacto, pero evidentemente la delincuencia busca nuevas formas de continuar vigentes, de continuar operando, y es ahí donde hemos visto delitos como este de la extorsión que han ido en aumento, y por eso es que ahora se está realizando todo este proceso que se va a presentar el día de hoy por parte del Ejecutivo, que es lo que tenemos nosotros ahora entendido, para realizar legislación que tenga que ver en atender este delito que se está convirtiendo en un problema que, por supuesto, consciente la doctora Claudia Sheinbaum, el secretario Omar García Harfuch, y por supuesto todos los que participan en esto, los congresos, los legisladores, están de acuerdo que se tiene que hacer algo para detener este tipo de delitos que han ido, la verdad, cambiando la forma en la cual la delincuencia opera para continuar vigente. Gracias por esta primera intervención. En este momento voy a integrar en este panel a Juan Iván Peña. Él es presidente nacional de México Republicano, una organización afín al presidente Trump, busca ser partido político. Incluso, gracias por estar con nosotros, señor Peña. Bienvenido al programa Ángulo. Muchísimas gracias por recibirme a ti y a tu importante auditorio en este momento tan crucial de la vida política nacional en México. A la orden. Gracias por estar con nosotros y le acaba de anteceder en la palabra Pablo Aguilar, asesor parlamentario de Morena. Hablábamos un poco sobre el tema de seguridad. La presidenta Sheinbaum ha dicho cómo está la situación antes de este informe a la Nación. Pero hay quienes advierten avances, también retrocesos en este primer informe, en este periodo que ha tenido la presidenta Sheinbaum frente al gobierno de México. ¿Qué podría rescatar usted? Y con eso empiezo para luego darle la palabra también a mi siguiente invitado, a Juan. Yo tengo la fundada impresión de que en México tenemos un lenguaje dicotómico. El país entero sabe que 500 alcaldes están involucrados con el crimen organizado, que hay una tolerancia lamentable de todos los órdenes de gobierno y que muchos de ellos participan activamente en cadenas vinculadas al narcotráfico. Las acusaciones son constantes, la visibilidad de los cientos de miles de muertos y cientos de miles de desaparecidos que ahora quieren ocultar la cifra de muertos con la de desaparecidos es obvia, y el lenguaje del gobierno sigue instalándose en una retórica que no se sostiene en nada más que en los dichos aislados y en los aplaudidores que están en la enorme nómina social del régimen. Yo creo que en México no vamos a avanzar en materia de seguridad hasta que los narcopolíticos, hasta que los alcaldes vinculados al crimen organizado, hasta que los gobernadores vinculados al crimen organizado, como evidentemente lo es el de Sinaloa y el de Tamaulipas, no hayan sido desnudados y entregados a la autoridad. Me parece pues que es un eufemismo hablar de cifras cuando la realidad del país es obvia, cuando tenemos el ejemplo de El Salvador, donde un país pequeño hace retroceder verdaderamente al crimen porque se deshace el crimen en las estructuras gubernativas. Ese sería mi primer comentario. Gracias. Voy a darle la palabra al analista Juan Ortiz. ¿Con qué postura se queda o se alinea más con respecto a lo que ha sido la presidencia de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad para después hablar sobre otras situaciones que debe lidiar el gobierno? Claro, mira, el tema de seguridad sí tiene sus matices. Claudia ha
ha defendido que hay una baja del 25% en homicidios dolosos, pero digamos que la cifra está comparando un mes contra otro, porque si lo comparas con el periodo en el que entró de octubre a julio de 2025 y lo comparas con el anterior, realmente la baja es un 10%, y si lo comparas de enero a julio contra el periodo anterior, pues la baja es de 16%, y también hay que tomar en cuenta que en este periodo ha habido, digamos, un repunte en varios estados, ¿no? Como Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit, que sobre todo el caso de Sinaloa, pues ha sido todo lamentablemente un polvorín desde la captura de Mayo Zambada. Entonces, también hay que verlo de esa perspectiva. Y también toma en cuenta el dato de que de 2023 a 2024 hubo un ligero repunte en homicidios dolosos. Entonces, si hay avances, pues se tienen que analizar estos matices, porque te hablan de esta nueva realidad de la violencia en México. Como bien mencionaban, pues el tema de la extorsión ha aumentado, es uno de los delitos que sigue muy fuerte. Se maneja la cifra de alrededor de 8% de incremento. Entonces, por eso lanzó esta Estrategia Nacional contra la extorsión, y lanzó una reforma constitucional para que el Congreso pueda emitir una nueva ley en contra de este delito. Pero hay un tema que no se menciona mucho y que realmente también está muy relacionado con el tema de las desapariciones, que es un fenómeno que no ha dejado de crecer, y que en lugares que no esperas están en los primeros lugares, como el Estado de México, la Ciudad de México, que en este año están en los primeros lugares de personas desaparecidas, sobre todo jóvenes de quince a 29 años, que es, digamos, el nuevo sector que está muy en riesgo con el tema de las desapariciones forzadas. Entonces, yo creo que por fortuna para Sheinbaum, en su gabinete tiene a un perfil muy fuerte, que es Omar García Harfuch, que ha sabido, digamos, fortalecer su secretaría. Se han impulsado reformas constitucionales y legales para fortalecer esta secretaría y mejorar la coordinación con otras dependencias, con las Fuerzas Armadas, con la Fiscalía, con órganos estatales. Y yo creo que también hay que tomar en cuenta que algo que sí ha influido bastante, pues es la influencia del gobierno de Trump sobre temas de seguridad, que ha exigido, por ejemplo, la participación de la Guardia Nacional en la frontera, la entrega de más de 50 capos. Entonces también tomar en cuenta eso. Vamos a hablar sobre esto porque hay quienes califican justamente que estas llamadas telefónicas, que ha habido más de una, más de dos, casi 6, entre Sheinbaum y Trump, a propósito que usted lo ha puesto sobre la mesa, Juan Ortiz, sorprenden un poco la interacción que han tenido estos dos mandatarios. Voy a empezar con Pablo, preguntándole qué tan relevante considera usted que ha sido, en este caso, la suspensión, por ejemplo, de aranceles, que fue lograda por Sheinbaum para proteger la competitividad de los productos mexicanos. Mira, un sector importante que todavía continúa pues no muy cómoda con estos cambios que ha estado realizando la Cuarta Transformación en el país, cambios económicos, cambios políticos y por supuesto un cambio y una orientación del gobierno social, pues estaban esperando que llegaran estos aranceles, ¿no? Para que de alguna forma la política económica y en general todo lo que tiene que ver con pues todo lo subsecuente a esto genera un problema muy importante en nuestro país. Pero se demuestra que dialogando, se demuestra que el liderazgo de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha sido importante. El propio presidente Trump lo ha mencionado, lo ha hecho público, estas llamadas. Sin embargo, sí han salido algunos comentarios complejos de pronto, pero en realidad después de cada llamada, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho mucho énfasis en estas negociaciones que se han estado realizando. No ha habido una política de golpeo, no ha habido una política arancelaria de ataques o guerras comerciales con nuestro país. Desde luego sabemos nosotros que como un socio comercial estratégico de los Estados Unidos no conviene para nuestra economía y por supuesto que los Estados Unidos también lo entienden. Ha habido una situación de intercambio, de diálogo, por supuesto que cada uno maneja una agenda, cada país maneja una agenda y ha sido importante también la colaboración que ha habido en materia de seguridad con los Estados Unidos, ¿no? Sí ha habido desafortunados y muy desafortunados comentarios, pero que incluso las agencias estadounidenses han tenido que hacer las aclaraciones pertinentes porque tampoco se trata de un tema como lo ha querido vender
sectores en nuestro país que se trata de un tema de sumisión, por el contrario, ha sido un tema de colaboración y esa es la idea. Y creo que todos tendríamos que estar tranquilos y contentos de alguna forma de que se han estado realizando a través de esto, que no ha sido una confrontación, que no ha sido un problema, que no ha sido un tema de guerra comercial, sino que todo se ha estado llevando a través de la mesa, a través del diálogo, a través de las llamadas. Continuamos recibiendo en este país la visita de funcionarios de los Estados Unidos y por supuesto México actualmente cuenta ya con las condiciones para establecer también pues líneas en la mesa, no necesariamente someterse a lo que se dicta, sino realmente también proponer por la importancia comercial que tiene ante los Estados Unidos, su principal socio, pero por supuesto alrededor del mundo. Entonces, insisto, hemos visto un tema respecto a la paridad con el dólar en los Estados Unidos, que hemos tenido ciertas estabilidades. Realmente la economía sí, por supuesto, igual que en el mundo ha estado teniendo algunos embates, pero la realidad es que esta catástrofe de la que tanto se hablaba una vez que llegara Donald Trump a través de los aranceles o diversas políticas económicas en nuestro país, no se han presentado como nos han estado queriendo vender la idea, desde luego. Por supuesto que no estamos esperando que la oposición, creo que ningún gobierno espera que la oposición llegue a aplaudir, pero sí a reconocer y no utilizar los falacismos, ¿no? Para decir que estamos viviendo momentos inéditos. Sí estamos viviendo momentos inéditos históricos, pero no de retrocesos tan fuertes como lo han estado comentando, ¿no? Entonces, realmente creo que por ahí es por donde se ha estado presentando esta colaboración entre los Estados Unidos y México para este tema, por supuesto, respetando nuestra soberanía, estableciendo también nuestra parte importante o la posición importante que se ha ganado México y los mexicanos a través de estos años. Quiero conocer el criterio de Juan Iván Peña, en qué concuerda, en qué discrepa con lo que afirma Pablo. Hay quienes dicen que en tantos meses, casi 11, Sheinbaum resiste la peor ofensiva que podría tener en este caso Donald Trump. Y preguntarle también qué costo político y social puede tener para México aceptar compromisos que se conocen estrictos con Estados Unidos en materia migratoria, en materia de seguridad también. Yo quisiera primero poner en contexto las cosas, porque los mexicanos somos el primer socio comercial de Estados Unidos, es cierto, pero el 93% de nuestras exportaciones con un superávit a favor de México, de más de 170,000 millones de dólares y de 60,000 millones de dólares en remesas, nos coloca en una posición de absoluta desventaja. Este eufemismo de decir que hay otra cosa que no sea subordinación me parece bastante complejo. Ya lo vimos con simples medidas como el asunto del ganado mexicano, que por estar importando ganado vinculado al narcotráfico de Nicaragua a Estados Unidos inició medidas durísimas contra México y suspendió la exportación. ¿Cómo colapsó ese mercado? O sea, tenemos que entender que México solo significa para Estados Unidos el 14% de lo que importa, pero Estados Unidos significa para México el 94% de lo que nosotros sacamos del país. Y luego tenemos este horrible complejo, este dramático asunto con China, que tenemos un déficit comercial con China de 110,000 millones de dólares y China nos compra más o menos 9,000 millones. O sea, todo lo que ganamos con Estados Unidos vamos y lo compramos a su primer enemigo para sostener narconegocios de fronteras y de zapatos y de destrucción de nuestro mercado. Entonces yo creo que el problema de México es un problema grave de gobernabilidad, de falta de orden, de falta de control de los negocios de las gentes vinculadas al régimen, y todo lo demás es una permanente parafernalia y una permanente visión que no nos lleva a resolver problemas. Ciertamente Estados Unidos por primera vez rompió los nichos estancos, los clústeres de negociación entre seguridad y economía, porque sintió que tenía la capacidad, como la tiene, de restringir a México en materia económica y llevarlo en muy poco tiempo al colapso. Si México dejara de exportar aguacates y limones a Estados Unidos, pues Estados Unidos podría comprarlos quizás de otra calidad y con un poco más de precio en otro lado. Pero si Estados Unidos deja de dar remesas, afectaría al decil más morenista, al decil más pobre de la población de manera inmediata. Y también, si la balanza comercial norteamericana variara, México entraría en una depresión económica inmediata. Esto no lo digo yo, lo dicen, como ya dije, 170,000 millones de dólares de superávit contra 60,000 millones de dólares de remesas, lo que hacen 250,000 millones de dólares al año que México recibe por su vinculación con Estados Unidos. Entonces me parece que margen tenemos muy poco, capacidad izquierdista de tener rollos, pues tenemos mucha, pero la verdad de las cosas es que esto no va para ningún lado si no se resuelve el problema de seguridad. Si no entendemos que el problema es el fentanilo, el problema son los narcomunicipios, el problema son los narcogobiernos y las narcopolicías, esto es, instituciones del régimen mexicano que están vinculadas a la seguridad pública y que están siendo toleradas a lo largo y ancho. Por ejemplo, doy un dato dramático. Ya en la Ciudad de México se cobra derecho de piso. Sí. Adelante, por favor.
En todo el país se está Vamos a cobrando dejarlo hasta derecho de ahí piso. para darle tiempo de la réplica a Pablo Aguilar. Después seguimos con ese dato que usted me quiere dar, Juan Iván. Seguimos hablando, ahondando sobre eso, pero quiero escuchar a Pablo Aguilar con respecto a lo que ha afirmado Juan Iván, con estas verdades que se deben poner sobre la mesa, ha dicho él. ¿Qué decir al respecto? Bueno, básicamente, como lo comenté hace un momento, disculpa por haber hecho esta pequeña intromisión en el debate, pero la realidad es que lo que nos están demostrando con los comentarios que nos está realizando es que efectivamente, a pesar de que México tiene una situación que no se construyó en 6, en 12, que llevamos más de 30 años de haber construido esta relación con los Estados Unidos y con China, era necesario efectivamente acercarse a las mesas de negociación con los Estados Unidos. Y por supuesto que a pesar de que nos digan, es que lo que pasa es que México no tiene capacidad de negociación, si no tuviera capacidad de negociación, si no existiera esas áreas de oportunidad para tener el tema de la negociación, no se estuvieran realizando, ¿no? Porque los Estados Unidos, pues evidentemente no se detendría entonces si no se vislumbrara en esta mesa que lo importante es esa negociación que se ha estado realizando. Entonces, lo que comentaba hace un momento, realmente, pues ahí está el fruto de lo que se ha estado realizando en las mesas, en las llamadas, etcétera, en todos los intercambios que han hecho, en las visitas del gabinete en materia económica hacia los Estados Unidos, en el intercambio constante que se ha estado realizando para evitar efectivamente que esa posición de desventaja que nos dejaron más de 30, 40 años en otros sistemas políticos, económicos y de régimen, pues en este momento nos dé esta postura que a lo mejor no sea la mejor, pero también, por supuesto, esa habilidad y esa capacidad de negociación que podrán decir que existe la retórica, sí, efectivamente, pero gracias a ello se ha estado logrando por lo menos mantener y contener estos embates que pudieran haber sido más catastróficos o que la política que se hubiera tomado en este país hubiera sido pues más servilista a los intereses y menos de negociación de pares. Ya. Juan Ortiz, aunque se lograron suspensiones de aranceles, ¿con qué postura se alinea usted con la que ha puesto sobre la mesa Pablo o el cuestionamiento que ha hecho Juan Iván? Hay quienes aseguran que es un fracaso que persistan los altos impuestos, por ejemplo, al acero, al aluminio, también lo que tiene que ver con autos mexicanos. Bueno, es que hay que verlo desde la perspectiva de que la campaña de Trump se volcó mucho en el tema del comercio internacional, el combate al fentanilo, la combate a la migración irregular, y en ese sentido es cómo se refleja en la relación con México, y esto ha sido en acciones como tener a la Guardia Nacional en la frontera, ha obligado a México a entregar más de 50 campos a través de una figura que no está prevista en la ley. Cuando vemos muchos operativos en temas contra el fentanilo y el huachicol, que eso es también mucho por el tema de la presión por Estados Unidos, yo creo que no podemos decir que ha sido totalmente un fracaso. La verdad es que es muy complicado tener que lidiar con una persona como Donald Trump. Estas 90 días que se obtuvieron de postergación de los aranceles, pues es una muy buena noticia. Y como bien menciono, lamentablemente, pero sí tenemos aranceles contra el acero, el aluminio, el cobre, el jitomate. Tenemos un cierre de frontera por el tema del gusano barrenador. Entonces, en ese sentido, pues realmente es un ir y venir con este señor Donald Trump. Creo que Claudia Sheinbaum, de todo esto que he estado enfrentando, creo que afortunadamente para México no estamos en un escenario todavía catastrófico, pero también eso no implica que nos siga presionando y también condenar la intervención, ¿no?, de Estados Unidos en la política mexicana. Vemos políticos que les quitan la visa y es parte de esto mismo. Vemos que en temas que instituciones financieras, también las ataca. Entonces ahí quisiera hacer una ronda rápida con los tres, saber el criterio, pasar ahora a hablar de lo del tráfico de fentanilo. Empiezo con usted, señor Aguilar, después traslado la misma inquietud al señor Peña y termino con el señor Ortiz para irme a la pausa comercial. La disminución del tráfico de fentanilo, de la migración indocumentada hacia Estados Unidos, ¿puede considerarse esto un éxito diplomático y de coordinación binacional o en qué etapa estamos? Empiezo con Pablo. Sí, yo creo que sí lo podemos considerar
no solamente como un éxito en relación binacional, sino además también en una visión de colaboración que ha tenido los gobiernos de México y los Estados Unidos con este tema, porque participan dos partes muy importantes. Los Estados Unidos está viviendo una fuerte crisis en este tema en materia de fentanilo, y por supuesto que nuestro país desde luego tiene que participar como su vecino, como su socio, como tantos mexicanos que también hay en los Estados Unidos. Sin duda alguna tenía que existir o tiene que existir esta participación para evitar no solamente el fentanilo, sino todo este tipo de cuestiones que están sucediendo en nuestra frontera, todo el tema del tráfico de drogas, etcétera. Creo que es muy importante porque de los dos lados existe una corresponsabilidad, ¿no? De alguna forma no es que se lleve a los Estados Unidos, se ponga en el mercado y se aviente por ahí, sino que también existe un mercado interno en los Estados Unidos en lo cual esta colaboración se está realizando. El tema de las armas que vienen de los Estados Unidos a México, el tema de los precursores que se dice se están llevando de México a los Estados Unidos, era importante que estuviera esta colaboración. Creo que ha habido avances, creo que precisamente por eso lo que ha estado haciendo el gobierno de los Estados Unidos ha sido también precisamente hacer este tipo de comentarios, decir vamos a hacer A, B, y después, pues una vez que se realizan las negociaciones hemos estado viendo, ¿no? Lo que ha estado sucediendo realmente. No ha existido esta guerra, no ha existido este intervencionismo que tanto están buscando algunos sectores o que tanto están diciendo que está sucediendo, ¿no? Entonces creo yo que aún efectivamente falta mucho, y precisamente por eso que falta es por lo que pues, la ciudadanía, la sociedad de nuestro país ha estado dando confianza a este proyecto, porque se han estado presentando resultados, y por eso también el gobierno de los Estados Unidos de alguna forma ha mantenido la línea de comunicación y de colaboración, porque ha habido esos resultados en este tema tan importante que no solo tiene que ver con lo que pasa en México, sino tiene que ver con lo que pasa en la frontera entre ambos países. Voy a darle la palabra inmediatamente a Juan Iván Peña. Eso es tanto así, se puede hablar de una relación de respeto sin subordinación con los Estados Unidos. ¿En qué pondría usted su reparo y la crítica en el caso de haberla? Bueno, el tema de la subordinación no me parece francamente ridículo. Es un tema que alguien adopta para evitar lo que podría considerarse evidente. Mira, la inmaculada figura de Andrés Manuel López Obrador, a quien la presidenta Sheinbaum todavía denomina como presidente, yo no sé por qué, sostuvo que no había fábrica de fentanilo en México, que en México no se estaba haciendo fentanilo, y luego resulta que había decenas de miles de laboratorios. Entonces, cuando tú partes de una relación basada en la mentira, cuando el gobierno de México decía que no había fábrica de fentanilo en México, y cuando se demuestra que sí la hay, pues lo único que puedes hacer es partir de la desconfianza. El problema, pues, es que tapar el sol con un dedo funciona relativamente y funciona con las bases subsidiadas del gobierno de Morena. Pero la realidad mexicana vista desde los Estados Unidos es muy dramática. Se observa con toda claridad no solamente que los cárteles, negocios internacionales, que ahora están informando todo porque muchos de ellos están prisioneros en Estados Unidos, tenían el control del fentanilo con insumos que traían de China, sino además que era una decisión de negocio internacional y de expansión, y que el gobierno mexicano, con este silencio sospechoso, pues evidentemente colaboraba. Entonces yo preguntaría a los promotores del régimen de Morena, ¿por qué López Obrador decía que no se fabricaba fentanilo y luego ahora empieza a cerrar laboratorios García Harfuch? ¿Por qué el régimen no acaba de romper con estos atavismos que no le sirven? Declara la verdad, dice que era un negocio internacional de organizaciones a la que muchos de sus políticos pertenecen, de todos los partidos, no solamente de Morena. Entonces yo creo que mientras México no reconozca la verdad, mientras partamos de esta mentira instalada e institucionalizada en la que todo el mundo es inmaculado, nadie está metido en nada, y la verdad es que hay ríos de droga corriendo a través de los gobiernos y de las instituciones, pues México no va a poder resolver una relación de seguridad, una relación de confianza con quien está siendo en principio receptáculo y víctima en buena medida, claro, por el enorme consumo que hay en Estados Unidos, eso es evidente, de esta crisis del fentanilo. Yo creo que lo que nos tocaría hacer sería decir la verdad. Y es muy difícil para un gobierno que está instalado en la defensa de personajes, en la defensa de ideas abstractas, pues reconocer la verdad, que México es una fábrica de fentanilo y que estos grandes cárteles quieren hacer un negocio vendiendo y destruyendo a la sociedad norteamericana, y que el gobierno mexicano es tolerante de este hecho. Sería mi comentario. Antes de irme a la pausa comercial, lo escucho Juan Ortiz con respecto a ese tema. Yo creo que también hay que tomar en cuenta que la relación de Estados Unidos con el resto de los países pues no ha sido de iguales, y mucho menos con México. Estamos viendo cómo hace una presión muy fuerte en diversos ámbitos que ha obligado al gobierno de México a lo que yo sí veo que son concesiones, y en el que debemos de cuestionarnos qué tanto es un acto de soberanía, pues digo, como la entrega de 50 capos. Como bien mencionan
en temas de seguridad. Si no fuera por Trump, estaremos viendo operativos contra el Huachicol, que ha sido una situación en la cual el gobierno pasado pues declaró en diversas ocasiones que ya se había acabado. O sea, también el tema del fentanilo. Vemos a operativos de Omar García Harfuch desmantelando diversos laboratorios, y justo en un tema que decía que pues no existía. Entonces realmente es difícil tener una relación de iguales con un país que históricamente no ha tenido ese tipo de relación, y también es una constante lucha del gobierno de México para demostrar que lo que está haciendo por presión de Estados Unidos pues no son concesiones o no es una relación de subordinación. Entonces ahí el gran dilema que tiene el gobierno de México cada semana, porque nuevamente sale una nueva noticia, como el tema de los drones. O sea, una semana antes vimos en el Valle de Bravo, Estado de México, ¿no? En la zona centro del país, la presencia de un dron espía, y una semana antes había filtrado de que era una estrategia que tenían las autoridades estadounidenses pues para combatir el narcotráfico en México. Y también hay noticias muy preocupantes, ¿no? De que hay un sector en el gobierno de Estados Unidos que está pugnando por una intervención militar. Entonces también saber qué tanto sabe esto del gobierno de México. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, enseguida volvemos con más de ángulo, hablando sobre Claudia Sheinbaum. Asumió el poder el 1 de octubre la presidencia de los mexicanos para el periodo 2024-2023, tras su victoria en las elecciones del 2 de junio con el 59.75% de los votos válidos. En su discurso inaugural, el Poder Ejecutivo dijo que estaría compuesto por 21 secretarías de gobierno. Ahí las presentó, ocupadas por funcionarios tanto de la administración de Andrés Manuel López Obrador como de su gestión en la Ciudad de México. Ese gabinete en aquel entonces fue presentado por la presidenta y dijo me va a acompañar en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Volvemos luego del corte comercial. Vamos inmediatamente a seguir en ángulo hablando de lo que sucedió el domingo 1 de junio, que México llevó a cabo una histórica y controvertida también elección del Poder Judicial. En esos comicios estaban convocados alrededor de 100 millones de ciudadanos para elegir a casi 3.000 jueces, magistrados e integrantes de la Corte Suprema. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, la participación rondó el 13%. A la alta abstención se sumó también casos de confusión, dada la novedad y complejidad de la votación, con 6 boletas para sufragar. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que todo había sido un éxito, una elección que formó parte de la reforma judicial que promovió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que buscaba democratizar el Poder Judicial y que los ciudadanos eligieran a sus integrantes y no el Senado como antes. Vamos a hablar un poco de lo que fue esta elección. Pablo Aguilar, ¿por qué usted cree que la elección popular que se dio en ese momento, que ahora van a tomar posesión quienes salieron electos, va a aumentar la legitimidad social de los jueces y ministros al provenir directamente del voto ciudadano? Evidentemente, al presentarse una elección democrática, uno de los principios fundamentales de ello es la legitimidad que tienen las personas que se van a encontrar ahí. Es cierto que la votación llegó a unos porcentajes que a lo mejor no fueran los pensados en un principio. Sin embargo, existió esta participación ciudadana y la votación refleja, pues más allá de incluso votaciones que tuvieron partidos políticos en la elección constitucional inmediata anterior, refleja ese interés ya que hay de la sociedad en este tema tan importante que es la renovación del Poder Judicial. Uno de los principios que había establecido la ahora presidenta Claudia Sheinbaum como candidata, y por supuesto la Cuarta Transformación en su conjunto como movimiento político, había sido esto de llevar no nada más en el discurso la transformación, sino materializarla más allá de solo decir que es un cambio de régimen, etcétera. Y uno de los pilares fundamentales de ello era precisamente democratizar uno de los poderes y tocar estos temas que parecían impensables en algún momento, pero que en realidad se están llevando a cabo, y el día de hoy
tomar a protesta las nuevas personas que integrarán esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y personas juzgadoras de diversas materias. Entonces, esta es una cuestión histórica, por eso le comentaba al principio de tu programa, agradecía de su parte esa comprensión, ya que andamos todavía aquí afuera por el tema de los filtros de seguridad y todo en el Senado de la República, porque es un tema histórico, es un tema donde por primera vez las personas juzgadoras en nuestro país vienen de ese voto popular. Ciertamente es un tema complejo, pero por alguna parte se tenía que iniciar. Lo platicábamos mucho y creo que alguna vez en este programa, antes de que se hablara un poquito de eso, que tuve la oportunidad de platicar contigo, con tu público y de estar agradecido de participar en una de estas mesas, era que hace mucho tiempo también, hace 60, 70 años, les parecía imposible a muchos sectores de la población que las mujeres tomaran decisiones, que las mujeres participaran no solo votando, sino siendo candidatas. Ahora tenemos una mujer presidenta. Entonces, se tiene que romper esos estereotipos de la desconfianza hacia el pueblo, es que el pueblo no puede elegir, etcétera. Demostró que en una elección tan compleja, porque ahí sí era compleja con todos los cargos que estaban haciendo, entonces era muy importante dar fue muy primer compleja. paso. Vamos. Ya, voy a coger el criterio inmediatamente, se nos acorta el tiempo. Juan Iván Peña, muy breve, ¿cómo evitar, por ejemplo, el riesgo de que los que han ganado en elección sea por una cuestión de popularidad en su momento, por haber llevado campañas electorales, en lugar de que se esté evaluando la capacidad técnica y legal para ejercer este puesto tan importante? Como ejercicio democrático fue un fracaso. Hay jueces de la Suprema Corte que con menos del 1%, precisamente por la pulverización de la votación, llegaron a este importante cargo. Pero además, los perfiles de muchos de ellos los vinculan a ser abogados del narcotráfico. Y este es un tema que se está omitiendo constantemente. Entonces, si sumas la falta de legitimidad democrática, que es lo que parecen invocar, con un perfil lamentable, como muchos de ellos que fueron en activo, por ejemplo, la defensora del Chapo Guzmán, es jueza federal en Chihuahua, que fueron en activo defensores del narcotráfico, pues me parece que estás teniendo una mezcla muy delicada. Yo creo que el Evangelio lo dice: por sus frutos los conoceréis. Veremos muy pronto de qué está hecho este nuevo Poder Judicial. Y no que el anterior Poder Judicial fuera bueno, era pésimo, pero me parece que la solución estuvo construida en una base ideológica y de intereses muy oscuros. Sería mi comentario. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida con las conclusiones del programa. Le voy a dar la palabra de inicio a Juan Ortiz luego de pagar el corte. Hemos llegado al tiempo de las conclusiones en Ángulo. Voy a darle la palabra a Juan Ortiz. Adelante, en minuto y medio para cada uno de mis panelistas. Muchas gracias. Mira, Sheinbaum ha tenido un año muy complejo porque ha tenido que estar luchando por tener control de la agenda pública, pues sobre todo porque muchos de los temas, actores, pues han estado robando este foco público. Por ejemplo, la mayoría de las reformas constitucionales, pues no aprobadas, no han sido de ella, vinieron del paquete enviado por López Obrador. Ha tenido que estar luchando con los coordinadores parlamentarios en el Congreso mexicano, impuestos también por López Obrador. Ha tenido que lidiar con muchos escándalos de integrantes de Morena, de vacaciones doradas, de excesos, de también tener que lidiar con el hijo de López Obrador, Andy López Beltrán, que también generó un escándalo por sus vacaciones doradas en Japón. El presidente, ahora presidente saliente Noroña, con su departamento de 12 millones de pesos, el escándalo que tuvo con Adán Augusto, ¿no? de la barredora, el exsecretario de Seguridad, acusado de liderar un cartel. Entonces ha sido muy complejo para Claudia Sheinbaum tener el control de la agenda pública, siendo ella la primera mujer y la más votada en la historia en México. Gracias, señor Ortiz. Continúo con usted, señor Peña. En un minuto también su conclusión para luego terminar con el señor Aguilar. Adelante. Cuando se ejerce el poder, cada momento es una oportunidad de reivindicación. Me parece que la presidenta Sheinbaum tiene la posibilidad objetiva de romper con este lamentable pasado que la ha conducido al poder y de darse cuenta que
tiene que reponderar la posición de México, romper con el patético grupo de Puebla y con el grupo de Sao Paulo, que la acercan a Maduro, que la acercan a los enemigos históricos de la democracia latinoamericana, y darse cuenta que nuestra ubicación geográfica no va a variar porque Morena gobierne. Tenemos que plantear nuestra relación con Estados Unidos para obtener las mayores ventajas comerciales y proveer mucha mayor seguridad a nuestro primer socio comercial y el lugar que nosotros también tenemos hacia ellos. Creo que esta posibilidad histórica que tiene no solo tiene que ver con que sea mujer o con que haya ganado la elección proveniendo de la izquierda, sino con que tiene que demostrar la capacidad de poder conducir al país por un derrotero adecuado, y veo que se abren posibilidades. Pasado mañana estará aquí Marco Rubio, pero veo también que se ciñen tormentas si no se hacen las cosas ponderadamente, si no se vincula a un guión adecuado que le haga gente experta, y si no abandona esta enorme carga ideológica que hasta el momento parece obligarla a defender todo lo indefendible de lo que el régimen comunista de Morena implica. Sería mi comentario. Gracias, señor Aguilar. Cierro con usted en un minuto también. Adelante. La principal política del país, la principal política de la doctora Sheinbaum y de toda la Cuarta Transformación es poner a la gente y al pueblo al centro de la política pública. Y gracias a eso ella tiene una enorme legitimidad, que pasamos de 30 a 36 millones, cosa que no había pasado con otros gobiernos, con otros partidos, que al contrario su bono de legitimidad fue cayendo. Aquí ha sido lo contrario. ¿Por qué? Porque la gente en nuestro país sabe lo que se ha estado realizando, sabe lo difícil que se está enfrentando, las circunstancias globales y las circunstancias en las que dejaron el país, que no se pueden cambiar de la noche a la mañana, pero que sí han visto resultados en sus hogares, que sí han visto resultados con los jóvenes, con los adultos mayores, con el tema de la salud. Sí se han estado viendo esos cambios, y por eso se le da no 30, 36 millones de votos y continúa esa legitimidad. Y haciendo honor a esto, poniendo al centro del pueblo, es que la política social de la doctora Claudia Sheinbaum se acerca, por supuesto, a atender estos temas que tienen que ver con la condición política, geopolítica que tiene nuestro país con los Estados Unidos, pero siempre poniendo de frente primero a la ciudadanía, al pueblo de México, y eso es lo que se va a estar continuando en la Cuarta Transformación. Ese es el éxito que le saca a muchas personas que no están de acuerdo con el régimen que está llevando a cabo Morena, que está llevando la Cuarta Transformación, pero es eso, poner al centro al pueblo. Me voy a un corte comercial, enseguida volvemos a estos ángulos. Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. 1 de septiembre del 2025, un día histórico en México. Hemos puesto sobre la mesa de debate Claudia Sheinbaum, que presenta su primer informe como presidente, la primera mujer en rendir cuentas desde el Palacio Nacional. Al mismo tiempo, inicia hoy funciones la nueva Suprema Corte, integrada por ministras, ministros que fueron elegidos en las urnas tras la reforma judicial del año 2024. Voy a agradecer a quienes han participado con sus puntos de vista el día de hoy en Ángulo. Pablo Aguilar, asesor parlamentario de Morena y también analista legislativo. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a Juan Iván Peña, él es abogado y presidente nacional de México Republicano. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a NTN 24 y a su importante público hispanoamericano. También mi gratitud a Juan Ortiz, analista político y experto en gestión pública de gobierno y parlamento. Muchísimas gracias por la invitación, estamos a la orden. Gracias a los tres. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.